Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Después de un buen rato de no andar por aquí, quiero volver a retomar algunos temas, sobre todo de lectura. Y en esta ocasión quiero leerles un cuento de Edgar Allan Poe llamado La isla del hada. Este cuento en específico viene dentro del volumen de cuentos completos que fue con la traducción de Julio Cortázar. Y cada cuento está comentado por otro escritor. Entonces voy a leer primero el cuento y después voy a hacer el comentario, que en este caso de precisamente este cuento, el comentario es de Guadalupe Nettel, también otra escritora mexicana, por cierto. Y bueno, empieza así. La isla del hada. Y la cita con la que inicia es Nullus enim locus sine genium est. Contenido en Servius. Ok. La musique, dice Marmontel en esos Context Mariux, que en nuestras traducciones hemos insistido en llamar cuentos morales, como el remedio de su ingenio. La musique est le seul des talents que jus velium meme, tous les autres velunt des témoins. Perdón por el francés. Aquí confunde el placer que brindan los sonidos agradables con la capacidad de crearlos. Como en cualquier otro talento, no es posible un goce completo de la música, si no hay una segunda persona que aprecia su ejecución, y tiene en común con los otros talentos la posibilidad de producir efectos que pueden ser plenamente disfrutados en soledad. La idea que el raconteur no ha sido capaz de elaborar claramente, o que ha sacrificado en aras de ese amor nacional por el dicho agudo, es sin duda la muy sostenible de que la música más elevada es la que mejor se estima cuando estamos exclusivamente solos. En esta forma pueden admitir la proposición tanto aquellos que aman la lira por sí misma como los que aman por sus usos espirituales. Pero hay un placer al alcance de la humanidad caída, y quizás solo uno, que debe aún más que la música a la accesoria sensación de aislamiento, accesoria. Me refiero a la felicidad experimentada en la contemplación del paisaje natural. En verdad, el hombre que quiere contemplar plenamente la gloria de Dios en la tierra, debe contemplarla en soledad. Para mí, al menos, la presencia, no sólo de vida humana, sino de cualquier otra clase que no sea la de los seres verdes que brotan del suelo y no tienen voz, es una mancha en el paisaje. Está en pugna con su genio. Me gusta mirar los valles oscuros, las rocas grises, las aguas que sonríen silenciosas, los bosques que suspiran en sueños intranquilos, las orgullosas montañas vigilantes que lo contemplan todo desde arriba. Me gusta mirarlos como si fueran los miembros colosales de un vasto tono animado y sensible, un todo cuya forma, la de la esfera, es la más perfecta y la más amplia de todas, que prosigue su camino en compañía de otros planetas, cuya mansa sierva es la luna, su mediato soberano el sol, su vida la eternidad, su pensamiento el de un Dios, su goce el conocimiento, cuyos destinos se pierden en la inmensidad, que nos conoce de manera análoga a como nosotros conocemos los animálculos que infestan el cerebro, un ser al que en consecuencia consideramos como puramente inanimado y material, de manera muy semejante a la de esos animalculos con respecto a nosotros. Nuestro telescopio y nuestras investigaciones matemáticas nos aseguran por doquiera, a pesar de la gazmoñería del más ignorante de los sacerdocios, que el espacio y en consecuencia el volumen es una consideración importante a los ojos del Todopoderoso. Los ciclos en los cuales se mueven las estrellas son los mejor adaptados para la evolución, sin choque, de la mayor cantidad posible de cuerpos. Las formas de esos cuerpos son las exactamente precisas para incluir, dentro de una superficie dada, la mayor cantidad posible de materia, al par que dichas superficies están dispuestas de manera de acomodar una población más densa de la que cabría en las mismas ordenadas de otra manera.
Que el espacio sea infinito no es un argumento contra la idea de que el volumen es una finalidad de Dios, pues puede haber una infinidad de materia para llenarlo. Y puesto que vemos claramente que dotar a la materia de vitalidad es un principio, en realidad, en la medida del alcance de nuestros juicios, el principio conductor de las operaciones de la deidad, no es muy lógico imaginarla reducida a las regiones de lo pequeño, donde diariamente la descubrimos, y no extendida a las de lo augusto. Así como encontramos un círculo dentro de otro, infinitamente, pero girando todos en torno a un centro lejano, que es la divinidad, no podemos suponer, analógicamente, de la misma manera, la vida dentro de la vida, lo menor dentro de lo mayor, y el todo dentro del Espíritu Divino. En una palabra, erramos grandemente por fatuidad al creer que el hombre, ya en su destino temporal, ya futuro, es más importante en el universo que ese vasto terrón del valle que labra y menosprecia, y al cual niega un alma sin ninguna razón profunda, como no sea porque no le contempla en acción. Estas fantasías y otras semejantes siempre conferían a mis meditaciones en las montañas y en los bosques, junto a los ríos y al océano, ese matiz que el común de las gentes llama fantástico. Mis vagabundeos por esos paisajes eran frecuentes, extraños, a menudo solitarios, y el interés con que me perdía por numerosos valles sombríos y profundos, o contemplaba el cielo, reflejado de muchos lagos brillantes, era un interés acrecentado por la convicción de que me había perdido en una contemplación solitaria. ¿Quién fue el francés charlatán que dijo, aludiendo a la bien conocida obra de Zimmermann, que la solitude est une belle cause, mais it faut quelqu'un pour vos? Diré que la solitud es une belle cause. El epigrama es irrefutable, pero esa necesidad es una cosa que no existe. Durante uno de mis viajes solitarios, en una lejanísima región de montañas encerradas entre montañas, y tristes ríos y melancólicos lagos sinuosos o dormidos, hallé cierto arroyuelo con una isla. Llegué de improviso, en junio, el mes de la fronda, y me tendí en el césped, bajo las ramas de un oloroso arbusto desconocido, de manera de adormecerme mientras contemplaba la escena. Sentía que sólo así podría verla. Tal era el carácter fantasmal que presentaba. En todas partes, salvo en Occidente, donde el sol estaba por ponerse, se elevaban los verdes muros del bosque. El riacho, que formaba un brusco codo en su curso, perdiéndose inmediatamente de vista, parecía no salir de su prisión, sino ser absorbido por el profundo follaje verde de los árboles hacia el este, mientras en el lado opuesto, así lo pensé tendido en el suelo mirando hacia arriba, se derramaba en el valle, silenciosa y continua desde las crepusculares fuentes del cielo, una espléndida cascada oro y carmesí. Más o menos en el centro de la breve perspectiva que abarcaba mi visión soñadora, una pequeña isla circular, profusamente verde, reposaba en el seno de la corriente. Tan fundidas estaban la ribera y la sombra, que todo parecía suspendido en el aire. Tan semejante a un espejo era el agua transparente, que resultaba casi imposible decir en qué punto del inclinado césped esmeralda comenzaba su dominio de cristal. Mi posición me permitía abarcar de una sola mirada las dos extremidades, este y oeste, del islote, y observé una diferencia singularmente marcada en su aspecto. El último era un radiante harén de bellezas jardineras. Ardía y se ruborizaba bajo la mirada del sol poniente, y reía bellamente con sus flores. El césped era corto, muelle suavemente perfumado y sembrado de asfodelos. Los árboles eran flexibles, alegres, erguidos, brillantes, esbeltos y graciosos, de línea y follaje orientales, con una corteza suave, lustrosa, multicolor. En todo parecía haber un profundo sentido de vida y de alegría, y aunque no soplaba el aire de los cielos, todo parecía animado por el delicado ir y venir de innumerables mariposas,
que podían tomarse por tulipanes con alas. El otro lado, el lado este de la isla, estaba sumido en la más negra sombra. Una oscura y sin embargo hermosa y apacible melancolía penetraba ahí todas las cosas. Los árboles eran de color sombrío, lúgubres de forma y de actitud, retorcidos en figuras tristes, solemnes, espectrales, que expresaban pena letal y muerte prematura. El césped tenía el matiz profundo del ciprés y se inclinaba lánguido, y aquí y allá veíanse numerosos montículos pequeños y feos, bajos y estrechos, no muy largos, que tenían el aspecto de tumbas, pero no lo eran, aunque alrededor y encima treparan la ruda y el romero. La sombra de los árboles caía densa sobre el agua y parecía sepultarse en ella, impregnado de obscuridad las profundidades del elemento. Imaginé que cada sombra, a medida que el sol descendía, se separaba tristemente del tronco donde había nacido y era absorbida por la corriente, mientras otras sombras brotaban por momentos de los árboles ocupando el lugar de sus predecesoras sepultas. Una vez que esta idea se hubo adueñado de mi fantasía, la excitó mucho y me perdí de inmediato en ensueños. Si hubo alguna isla encantada, me dije, hela aquí. Esta es la morada de las pocas hadas graciosas que sobreviven a la ruina de la raza. ¿Son suyas esas verdes tumbas? ¿O entregan sus dulces vidas como el hombre, para morir? ¿Consumen su vida melancólicamente? ¿Ceden a Dios poco a poco su existencia, como esos árboles entregan sombra tras sombra, agotando sus sustancias hasta la disolución? Lo que el árbol agotado separa para quien bebe su sombra, ennegreciéndose a medida que se la devora, ¿no será la vida del hada para la muerte que la anega? Mientras así meditaba, con los ojos entrecerrados, y el sol se hundía rápidamente en su lecho, y los remolinos corrían alrededor de la isla, arrastrando en su seno anchas, deslumbrantes, blancas cortezas de sicómoro, cortezas que en sus múltiples posiciones sobre el agua podían sugerir a una imaginación rápida lo que ésta gustara. Mientras así meditaba, me pareció que la forma de una de esas mismas hadas en las cuales había estado pensando se encaminaba lentamente hacia la oscuridad, desde la luz de la parte oriental de la isla. Ahí estaba, erguida en una canoa singularmente frágil, impulsándola con el simple fantasma de un remo. Mientras estuvo bajo la influencia del sol tardío, su actitud parecía indicar alegría, pero la pena la alteró al pasar al dominio de la sombra. Lentamente se deslizó por ella y al fin, rodeando la isla, volvió a la región de la luz. La revolución que acaba de cumplir el hada, continuó el soñador, es el ciclo de un breve año de su vida. Ha atravesado el invierno y el verano, está un año más cerca de la muerte. Pues no dejé de ver que al llegar a la tiniebla, su sombra se desprendía y era tragada por el agua oscura, tornando más negra su negrura. Y de nuevo aparecieron el bote y el hada, pero en la actitud de ésta había más preocupación e incertidumbre, menos dinámica alegría. Navegó de nuevo desde la luz hacia la tiniebla, que se ahondaba por momentos, y de nuevo se desprendió su sombra y cayó en el agua de ébano que la absorbió en su negrura. Y una y otra vez repitió el circuito de la isla, mientras el sol se precipitaba hacia su lecho, y cada vez que surgía en la luz había más pesar en su figura, cada vez más débil, más abatida, más indistinta, y a cada paso hacia las tinieblas desprendíase de ella una sombra más oscura, que se hundía en una sombra más negra. Pero al fin, cuando el sol hubo desaparecido totalmente, el hada, ahora simple espectro de sí misma, se dirigió, desconsolada con su bote, a la región de la corriente de ébano. Y si salió de ahí, no puedo decirlo, pues la oscuridad cayó sobre todas las cosas y nunca más contemplé su mágica figura. Bueno, este es el cuento de la isla del hada. Y como comenté al principio de la lectura,
está comentado precisamente por otro escritor. En este caso es una escritora mexicana, Guadalupe Nettel, y ella comenta lo siguiente acerca de este gran cuento de Edgar Allan Poe. Ella dice que La isla del hada, The Island of the Fae, escrito en 1841, es un relato muy poco conocido, en el que Poe sostiene que no hay placer sensorial comparable al disfrute de esta naturaleza. Después de discutir largamente las opiniones de algunos filósofos clásicos y otros contemporáneos de su época, el autor concluye que ni la música ni ninguna expresión artística abren los sentidos o producen un éxtasis semejante al que siente el hombre cuando en la más absoluta soledad y silencio busca encontrarse con la naturaleza. En momentos de calma y observación, esta última nos revela sus secretos y sus dimensiones ocultas y nos permite entrar en contacto con sus criaturas más sutiles. Tanto el epígrafe como la figura del hada sugieren que en realidad todos los sitios del mundo están habitados por seres maravillosos y que verlos depende únicamente de nuestra capacidad de contemplación. Tras la euforia que le produce la exuberancia natural, el narrador de esta historia profundamente romántica y con reminiscencias celtas acaba cayendo en la melancolía que caracteriza a tantos relatos de este autor. Una vaga tristeza y añoranza de todos estos mundos que colindan con el nuestro y con los cuales no somos capaces de convivir termina por imponerse. Poe parece decirnos que el éxtasis es siempre efímero y la alegría que sentimos al vislumbrar los misterios de la naturaleza dejan siempre esa sensación de haber perdido algo imprescindible, como el amor en su estado puro, la belleza más intacta o la unidad con todas las cosas. Bueno, este fue el análisis que hace otra gran escritora mexicana, Guadalupe Nettel, sobre este mismo cuento de la isla del hada. Estoy como queriendo leer cuentos que no son tan reconocidos de Poe y que van más allá de lo sórdido o de lo habitual que es el horror en él, ¿no? El misterio, la psique. Y nos lleva a mundos muy, muy, muy afables, ¿no? Muy recónditos que también son parte de nosotros. Y bueno, pues con esta lectura yo los dejo. Espero que después alguien lo escuche. Veo que Hugo pasó. Muchas gracias, Hugo. Ya no te quedaste aquí, pero te mando un abrazo muy fuerte. Me encanta ver que estás por aquí. Y a todos los que lo escuchen, pues espero que retomen lecturas de este tipo, de este gran autor, Edgar Allan Poe.